Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos. Ignacio Muncho, Florencia Alonso, gracias por venir. Un gusto estar acá con ustedes. Encantada, muchas gracias. Qué sintomático, ¿no? Todo junto No. pasó. ¿No? Es como que el Sí. presupuesto y eso. Y además por y acá, está ahí, además. permiso. Ay, Dios mío. Está en la mesa. Hay algunos del Frente Amplio, por ejemplo, Vergara, lo escuché decir que está gordísimo. ¿Es así? Esta es una parte, más? ¿no? Esta es la exposición de motivos nada más. Nada más. Después faltan todos los números, los artículos, son como 3 de estos. Mamotreto. Un tercio de lo que sería entonces. Hoy Vergara dijo que era un mamotreto. ¿Es así? ¿Es más grande que normalmente? No, esto es más o menos siempre así. Entonces, ¿por Eso qué iba a lo decir, dijo? que me parece Qué que... picarón. Y todo, Qué picarón. todo es parte de, ¿no? Bueno, De vamos, esa picardía. vamos a arrancar por algún lugar que es contar un poquito, vamos a mostrar ahí unos datos para disparar cuestiones de la conversación. Tomando el total del dinero destinado a los ministerios y los denominados organismos del artículo 220, que son el Poder Judicial, la ANEP, la UTEC, la Universidad de la República, ACE, entre otros más, el 34% de las asignaciones se destinaron a los incisos asociados a la educación, el 14% a la salud pública y el 12% al Ministerio del Interior. Al Ministerio de Defensa se le destinó el 7% del total, al Ministerio de Desarrollo Social, al MIDES, el 6% y el 5% al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los recursos dados al Poder Judicial representan el 3% del presupuesto. Estas son, digamos, una graficación de cómo Un pantallazo, se ven. sí. A grandes rasgos, claro. A grandes, grandes ¿no? rasgos. Porque Ahí además está. hay cambios, hay unas diferencias ahí de cómo se ve, en qué. Que va un poco qué en línea con inciso lo que se ponía había, una cosa y en con qué lo que se había pone. anunciado el presidente en la conferencia de prensa cuando se presenta, ¿no? La ley de presupuesto. Sí, esos números no cambian radicalmente con lo que son los números usuales, ¿no? Del presupuesto. Son grandes números que en sí mismos no tienen ningún valor, ¿no? Porque que gastar ese porcentaje del gasto total en educación es irrelevante para ver qué calidad de educación tenemos y si realmente se está generando un sistema educativo que sea justo y que genere las condiciones para que las personas en Uruguay puedan insertarse en el mercado de trabajo. O sea, esos números no tiene mucho sentido analizarlos. Sí hay grandes números del presupuesto que son relevantes como tendencia del ancla macroeconómica del gobierno para los próximos 5 años. ¿Cómo Y ahí cuáles? hay un número que es muy importante, que el gobierno se compromete a entregar este periodo con un déficit fiscal de 2,5% del PBI. Recordemos que ayer se conoció el dato actualizado del déficit fiscal y estamos en 6%. O sea, lo cual implica un esfuerzo de reducción importante, pasar de menos 6 a menos 2,5 de déficit. ¿Y es viable? Bueno, esa es una gran Porque una la gran diferencia es pregunta. notoria, ¿no? Esa es una gran pregunta. Acá, la fundamentación para hacer viable esa reducción tan importante del déficit es el crecimiento de la actividad económica. Porque hay que entender que el principal supuesto que está atrás de este documento de los próximos 5 años es cuánto va a crecer la economía. Porque a partir de ahí es donde se recaudan los impuestos, el IVA, el IRAE, el IRPF. Y a partir de ahí es lo que uno cuenta el Estado de recursos para poder pagar gastos que ya están comprometidos, ¿no? Porque acá, en este documento, figura cuánto se va a gastar en cada uno de los rubros y se dice que eso se va a pagar a cuenta de lo que se va a recaudar de los impuestos en el futuro. Es una proyección, ¿no? Es una realidad, Trabajando sobre un supuestos. compromiso de gasto contra una proyección de ingresos. Esa proyección de ingresos depende de cuánto se crea que va a crecer la economía en los próximos 5 años. Y ahí Cuando además hubo una caída de la economía que fue de alguna manera artificial en el sentido de que fue provocada por algo que no tiene que ver con el devenir de la economía, sino por Sí, una crisis incluso sanitaria. imaginemos un escenario de recuperación automática de los niveles previos, o sea que el episodio del coronavirus se va este año y el año que viene se recupera. El tema acá, el partido de este presupuesto, se empieza a jugar, la viabilidad del partido de este presupuesto se empieza a jugar en el 2023 y 2022, 23 y 24, donde pase el episodio de la pandemia y veamos si Uruguay puede lograr crecer a las tasas que están determinadas en este documento, que son importantes. Estamos hablando de un crecimiento esperado del 4% para el 2023 y 2024. Crecer al 4% solo es posible si hay un crecimiento muy fuerte de la inversión en el Uruguay. Pero inversión
Fuerte. como no se veía hace tiempo, parecía la que veíamos en los Es años UPM. 2012, 2013, 2014. Por ejemplo. Sí, Inversiones al estilo el UPM. efecto UPM se termina en esos años, 2023-2024, y hay que generar, Otra. o varios, ¿no? Varias mini UPMs que hagan el efecto similar de tener un impacto importante de crecimiento. Esa es una incertidumbre, ¿no? Claro, eso es desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político, ¿no? Este presupuesto, que ahí sí los porcentajes de qué son asignados a qué tienen mucho que ver. Una primera definición tuya, porque nos tenemos que ir a un corte y entonces como titular así, desde el punto de vista del análisis político. Bien, desde el punto de vista político, primero señalar que el mensaje fue enviado ayer a la noche, así que todavía no se ha obvio, podido estamos hacer procesando, por un supuesto. análisis demasiado detallado ni profundo de lo que es el proyecto de ley de presupuesto. Sí que mencionar que además de los equilibrios macroeconómicos que mencionaba recién Ignacio, claramente los presupuestos, y más cuando se trata de un gobierno de coalición, tienen algunos equilibrios políticos que cuidar, ¿no? Y el presidente en este caso, al liderar una coalición multipartidaria, sin duda tiene que atender estas cuestiones también. Y bueno, a priori, algunos de los datos que se hablaban, como por ejemplo el incremento en el gasto en defensa nacional, sin duda creo que puede llegar a ser tomado como un guiño, si se quiere, o una atención que el presidente también hace a uno de los principales socios de la coalición, que es Cabildo Abierto, que es quien lidera también esa cartera. Pero bueno, habrá que, me parece, estudiarlo con mayor detalle y tener en cuenta esto, ¿no? Que es un gobierno de coalición y que evidentemente hay tensiones y toma y daca que claramente vamos a ver también, como siempre se ven en los presupuestos, incluso cuando gobierna un partido solo, hay algunos equilibrios políticos que atender, ¿no?